Bueno, por último nos queda ver cómo eliminar los tipos de datos definidos por el usuario. Podemos eliminar un tipo de dato definido por el usuario con el procedimiento almacenado sp-drop-type. Llamamos exec sp-drop-type y el nombre del tipo de dato predefinido por el usuario. Eliminamos el tipo de dato definido por el usuario llamado tipo-documento mediante exec sp-drop-type tipo-documento. Si intentamos eliminar un tipo de dato inexistente, aparece un mensaje indicando que no existe. Los tipos de datos definidos por el usuario se almacenan en la tabla del sistema systypes. Podemos averiguar si un tipo de dato definido por el usuario existe para luego eliminarlo, llamando a la función exit. Nos va a devolver true si ese nombre de tipo de dato predefinido por el usuario existe y para pasar a borrarlo. Consultamos la tabla systypes para ver si existe el tipo de dato tipo documento. Si es así, lo eliminamos llamando sp-drop-type. No se puede eliminar un tipo de dato definido por el usuario si alguna tabla u otro objeto hace uso de él. Por ejemplo, si una tabla tiene un campo definido con tal tipo de dato, deberíamos borrar primero una tabla y luego el tipo de dato definido por el usuario. Si eliminamos un tipo de dato definido por el usuario, desaparecen las asociaciones de las reglas y valores predeterminados. Pero tales reglas y valores predeterminados no se eliminan, siguen existiendo en la base de datos. Eso hay que tener cuidado. Pasemos a probar. Bueno, si existe el objeto alumnos, borramos la tabla alumnos. Si existe el tipo de dato tipo documento, procedemos a eliminarlo. Creamos el tipo de dato tipo documento char de 8 que permita valores nulos. Vamos a hacer hasta ahí, ejecutar primero y eliminamos la regla si ya existe rg documento y la creamos nuevamente con la siguiente sintaxis que permita 8 dígitos esta regla de 0 a 9. Asociamos la regla al tipo de dato tipo documento. Creamos la tabla alumnos y definimos el campo documento, que es de tipo documento, que tiene asociada la regla. No podemos eliminar el tipo de dato tipo documento porque hay una tabla alumnos que la utiliza. Antes de borrar la tabla, tratemos de borrar el tipo de dato definido por el usuario, tipo documento. Nos debería decir que no lo permite, no se puede quitar tipo documento porque el objeto alumnos hace referencia a él. Puede que haya otros objetos también que hagan referencia. Borremos la tabla alumnos y ahora sí eliminemos el tipo de dato tipo documento, perfectamente lo permite. Lo volvemos a crear al tipo de dato tipo documento. Veamos que ahora no tiene la regla, porque lo hemos creado nuevamente y ahora sí nuevamente asociamos la regla documento. Bueno, con esto hemos visto cómo podemos hacer para eliminar los tipos de datos definidos por el usuario, teniendo en cuenta de que si hay tablas que ya los usan esos tipos de datos, deberíamos borrar primero las tablas antes de borrar el tipo de dato que hemos creado. Gracias. Recordemos que hay enlaces a ejercicios en todos los videos.